Hola, hola, bienvenidos a este curso práctico sobre mínimo común múltiplo dirigido al público en general, especialmente estudiantes de todos los niveles y etapas de educación. Para iniciar, te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Conoces sobre este término, sobre esta definición? Bien, en la clase de hoy vamos a conocer a través de teorías y ejemplos prácticos sus usos, su cálculo, ¿ok? Por ello, ponte cómodo y vamos a aprender juntos. Aquí vamos a ver entonces la importancia de este tema. Radica en que sus trabajos se aplican en diversas materias, en probabilidades, en matemática y en física, por ejemplo. Entre los objetivos se encuentran que aprendamos a calcular, a aplicar, a conocer el mínimo común múltiplo a través de la descomposición de números primos y hallar los múltiplos comunes de los números, ¿verdad?, a través de este procedimiento, así como desarrollar estrategias de cálculo mental a través de mínimo común múltiplo de números sencillos. Hemos de aprender o comprender que antes de calcular el mínimo común múltiplo, debemos conocer que hay criterios de visibilidad aplicables para el mínimo común múltiplo, igual que la descomposición de números en factores En los criterios de divisibilidad encontramos criterios de divisibilidad entre 2, entre 3 y entre 5, que son más que normas que nos van a llevar a dividir solamente entre 2, 3 y 5, ¿ok? En la descomposición de números en factores hallamos números primos y números compuestos, están clasificados en estos dos. Y los números compuestos se clasifican en números compuestos en factores naturales y números compuestos en factores primos. Hemos de prestar especial atención a los criterios de divisibilidad y a los números compuestos en factores primos, ya que ambos, unidos de la mano, nos van a llevar al cálculo del mínimo común múltiplo. Entrando en materia de criterios de divisibilidad, encontramos la teoría, dice, cuando vayamos a dividir entre 2, es importante que consideremos que el último dígito de la cantidad que se nos ofrece debe terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. Observemos los ejemplos. 306, 210, 538 divididos entre 2 nos dan números enteros, que son los que necesitamos para calcular el mínimo común múltiplo. Ojo, si por casualidad nos da un número decimal, estamos procediendo de manera incorrecta en la división. Es por ello que existen estos criterios de divisibilidad. ¿Cuándo vamos a dividir entre 3? Cuando la suma de los dígitos de una cantidad o un número sea múltiplo de 3. Observemos el ejemplo. 813 dividido entre 3 me da 271, un número entero. Excelente. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué no dividir 813 entre 2? Porque observamos que termina en 3 y esto sale de la regla del criterio de divisibilidad número 2, ¿ok? Entonces hay que tener muy presente cada uno de estos criterios en qué consisten. ¿Cuándo vamos a dividir entre 5? Cuando el último dígito de una cantidad o número termina en 0 o 5. Observemos los ejemplos. 250, 9645 divididos entre 5 me dan números enteros. Entremos ahora o conozcamos en qué consiste la descomposición. Como decíamos anteriormente, en la descomposición encontramos números primos y números compuestos. Se descompone un número es primo cuando en su descomposición hallamos que solamente se divide entre sí y entre la unidad, ¿ok? Esto también nos van a permitir el cálculo del mínimo común múltiplo cuando no se apliquen los criterios de divisibilidad. Un número compuesto, a diferencia de los números primos, tiene diversos divisores. Por ejemplo, el número 28, 28 entre 1, 28 entre 2, 28 entre 4, entre 7, entre 14 y entre el mismo. Nos siguen dando números enteros y es lo que necesitamos. Los números compuestos se clasifican en números compuestos en factores naturales y números compuestos en factores primos. Los compuestos en factores naturales se van a descomponer hallando los divisores del número. Por ejemplo, el 20
se descompone multiplicando 1 por 20, 2 por 10, 4 por 5, 1 por 4 por 5. Todos ellos nos dan como resultado 20. Hemos hallado la descomposición del número 20. Sin embargo, no es recomendable calcular el mínimo común múltiplo a través de los números compuestos en factores primos, que consisten en dividir sucesivamente aplicando los criterios de divisibilidad hasta obtener el cociente igual a 1. El ejemplo del número 60. Vamos a aplicar acá los criterios de divisibilidad. Observamos que el 60 termina en 0. Vamos a aplicar dividir entre 2. Me da 30. 30 también termina en 0. Divido entre 2 otra vez. Me da 15. El 15 es múltiplo de 3. Divido entre 3. Me da 5. 5 entre 5, 1. He llegado al cociente igual a 1, ¿correcto? He finalizado mi descomposición, que se lee de la siguiente manera. 60 es igual a 2 por 2 por 3 por 5. Es lo que encontramos acá. 2 por 2 por 3 por 5. Y lo vamos a establecer de esta manera. 60 es igual a 2 elevado a la 2. ¿De dónde sale esto? Este número que se me repite aquí. El 2 se me repite, ¿correcto? Convierto estos dos elementos en una potencia. La base 2, exponente 2 por 3 por 5. Mínimo común múltiplo, el tema central de este taller. Antes de entrar acá, ¿verdad? Antes de conocer este material, vamos a hacer una breve pausa para relajarnos un poco. En este momento vamos a ver un video infantil. Y diríamos, bueno, ¿y cómo es que vamos a ver un video infantil en un tema como este? Bien, vamos a retroceder a nuestro preescolar, a ver un video de preescolar. Porque resulta que muchas veces en lo sencillo encontramos explicaciones más fáciles, ¿verdad? Nos permiten comprender con mayor facilidad algunos procedimientos que aparecen complejos. Las hormigas traviesas, las paticas se comieron. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene la patica principal. Ok, la patita de la cucaracha, importante. La cucaracha no puede caminar porque le falta la patita principal. Es lo que nos va a ocurrir, o lo que nos puede ocurrir si se nos presenta un ejercicio que requiera que dominemos este tema, ¿ok? Cuando nos decidamos avanzar, nos vamos a trancar, no vamos a poder avanzar porque nos falta el conocimiento del mínimo común múltiplo. Así que pongámosle mucho corazón a este tema y aprendamos muy bien cómo se desarrolla. Ahora sí, después de haber aprendido cuáles son los criterios de divisibilidad para hacer una descomposición de los números, vamos a comprender qué es el mínimo común múltiplo. Su teoría dice: el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes de dichos números, distintos de 0. En otras palabras, si queremos comprender qué acabamos de leer, entonces vamos a descomponer este término, mínimo común múltiplo, ¿ok? Mínimo es lo más pequeño, ¿verdad? Común es lo que se halla en dos o más elementos, números, ¿verdad? Múltiplo es el resultado de multiplicar. Por tanto, el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño de dos o más cantidades. ¿Cómo vamos a calcular el mínimo común múltiplo? En primer lugar, ¿verdad? Vamos a descomponer los números dados, o sea, las cantidades que
ofrezca el ejercicio, los vamos a componer en sus factores primos. Ya aprendimos cómo vamos a descomponer en factores primos. El segundo paso es elegimos los factores comunes con su mayor exponente y los no comunes. Clarito lo explica. Vamos a escoger los factores que son comunes, de ellos el que tenga el mayor exponente, y también vamos a escoger los no comunes. Por último vamos a multiplicar los factores que hemos escogido. El ejemplo nos va a explicar mejor esta teoría. Tenemos acá, calculemos el mínimo común múltiplo entre 12 y 27. El primer paso, ¿cuál es? Descomponer estos dos números, ¿ok? Vamos a practicar cómo se hace. Recordemos los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5. ¿Ok? 12 termina en 2, debo dividir entre 2 porque así lo indica el criterio de divisibilidad entre 2. 12 entre 2 es igual a 6. 6 también cabe en este criterio, entre 2 es igual a 3. 3 es múltiplo de 3, 3 entre 3. 3 se divide entre 3 y 3 entre 3, 1. Llegamos al factor 1, ¿ok? El resultado de esta descomposición es el siguiente. 2 es igual a 2 elevado a la 2 por 3. ¿De dónde sale 2 elevado a la 2? De este resultado. 2 elevado a la 2 lo voy a expresar con una potencia 2, base 2, con exponente 2 porque se me repite dos veces, por 3, que es este elemento que tengo acá. 27. 27, como puedo observar, termina en 7, no puedo aplicar el criterio de divisibilidad número 2. Entonces, nos preguntemos entonces si puedo aplicar el número 3 sumando los dígitos de este número. 2 más 7 es igual a 9. 9 es múltiplo de 3, pues entonces voy a aplicar el criterio de divisibilidad número 3. 27 entre 3 me da 9. 9 es múltiplo de 3, ¿verdad que sí? 9 entre 3 me da 3. 3 entre 3 me da 1. ¿Ok? 27 es igual a 3 elevado a la 3. Se repite el mismo caso del número 2, que como está repetido en varios de ellos, lo expresamos en una potencia 3 elevado a la 3 porque se me repite 3 veces. El mínimo común múltiplo entre 2 y 27 es 3 elevado a la 3 y 2 elevado a la 2. ¿De dónde salen estos dos elementos? Recordemos la teoría. Vamos a escoger los múltiplos que se repiten, pero solamente el que tiene el mayor exponente. Entre el 12 y el 27 se me repite el número 3. ¿Cuál de los dos debo seleccionar? ¿3 elevado a la 1 o 3 elevado a la 3? Debo seleccionar 3 elevado a la 3, el que tiene el mayor exponente. Una vez que he seleccionado entre ellos dos de los comunes, el que tiene el mayor exponente, voy a seleccionar ahora los que no son comunes. ¿Cuáles no son comunes entre ellos dos? El 2 elevado a la 2. El 2 no se repite en la descomposición del 27. Es por tanto no común. También lo tomo en cuenta. Este jovencito 3 elevado a la 1 se queda acá reposando porque no va a participar. Vamos ahora a descomponer estos elementos o estos factores que he seleccionado. ¿Cómo se hace? Descomponemos estas potencias, 3 elevado a la 3 y 2 elevado a la 2. De esta manera. Recordemos que para descomponer una potencia, la base, que es que está acá, debe multiplicarse la cantidad de veces que me indica el exponente, ¿ok? ¿Cuántas veces voy a multiplicar al 3? 3 veces porque su exponente lo indica. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. ¿Ok? Ahora descomponemos la potencia del 2. 2 elevado a la 2. Lo descomponemos, 2 por 2 es 4. Al multiplicar estos dos elementos, estos dos factores, el resultado me da 108. Entonces el mínimo común múltiplo entre 12 y 27 es igual a 108. Vamos a concluir este tema retomando la importancia de aprenderlo muy bien, a calcularlo muy bien, que radica principalmente en que vamos a hallar este procedimiento en múltiples ejercicios. Por ejemplo, en matemática, cuando encontremos fracciones con igual denominador, necesitamos conocer el desarrollo de este cálculo, ¿ok? También en
ecuaciones polinómicas cuando necesitemos simplificar. La vía es el mínimo común múltiplo. La vamos a encontrar también en operaciones radicales. Vamos a encontrarlo en expresiones algebraicas, ¿okay? Ejercicios que posean este tipo de expresiones, en probabilidades, en ejercicios de probabilidades, y en física. Muchísimas ecuaciones de físicas manejan o requieren que conozcamos este procedimiento, el cálculo del mínimo común múltiplo. En otras palabras, podríamos afirmar que el mínimo común múltiplo es muy básico, así como aprender suma, los números. Así que bueno, a ponerle especial corazón a esto. Volvamos a ver el video si lo necesitamos, ¿ok? Y estamos siempre a la orden visitando mi página. Dios les bendiga, éxitos. Muchas gracias. Chao.